particularidades y las prácticas. Y otro tópico muy importante que encuentra uno al leer la obra Foucaultiana, toda su obra, diría yo sin excepción alguna, es la transformación que en Foucault existe de los conceptos de espacialidad, que, repito, en mi opinión, ha sido muy bien entendida por el trabajo posterior que desarrolló Deleuze y Guattari sobre estratos o estratas y la segmentalidad. Sigamos. Aquí he hecho un cuadro, con la ayuda de Ernesto y de Jair, en donde quiero tratar de condensar lo que yo creo que es la relación del biopoder, la biopolítica y la gubernamentalidad. La gubernamentalidad en Foucault nunca es expresada de manera completa, su obra es un proceso en construcción, pero aquí les doy mi propia interpretación, este es un cuadro mío, no Foucaultiano. Yo considero que la gubernamentalidad es un sistema político, un sistema de gobernanza que atraviesa la totalidad de las esferas humanas, desde lo global, que es algo que podemos caracterizar en los últimos 60, 70 años, las sociedades, y las he puesto en plural para no hablar de sociedad, porque existen muchísimas diferencias en las culturas nacionales que albergan pues sistemas políticos, las organizaciones, que es un campo inmenso de análisis, que también tiene la transversalidad de que está subsumida en lo social y en lo global. Y aquí destaco un tema que no aparece en Foucault, pero que sí aparece en la teoría managerial, sobre todo en los años 30 y 40, que es la teoría de los grupos. Los grupos no como organizaciones, sino los grupos como asociaciones, como intereses particulares, como comunidades, como culturas de grupo en las organizaciones. Incluso aquí en esta lógica uno podría interpretar grupos que tienen un carácter proteico, que no tienen una permanencia en su estructuración. Estoy pensando desde lo más banal, hinchas de fútbol, hooligans, ¿cierto?, aficionados a un tema, grupos de interés, redes sociales, distintas formas de articulación que tienen algún grado de consistencia. Y destaco que un autor de los años 30, Roethlisberger, que trabajó con Henderson y Elton Mayo, hizo un avance muy significativo sobre este tema del grupo, comunidad organizacional, y los estudios de la escuela de Hauptmann que todos conocemos en el management iban muchísimo en esa dirección. Y esta es una literatura sobre grupos y relaciones de pequeña escala que va a ser muy importante para el surgimiento del management, para el trabajo que elaboraría Chester Barnard en los 30 y después pues la corriente que lideró Herbert Sain. Y finalmente el individuo, pero el individuo en función no del modelo de individualismo metodológico, sino de un individuo que siempre está en relación con otros, no con otros, sino con otros, a partir de 4 grandes esquemas, creo yo. Se podría interpretar este tema de la gubernamentalidad, que son las relaciones interpersonales, que se pueden desdoblar en las relaciones virtuales, las relaciones cara a cara, en las articulaciones interpersonales que se presentan en todas las dinámicas de grupos, organizaciones, sociedades y ámbitos globales. Este sería pues un campo muy universal, el de lo interpersonal. Otro campo mucho más universal sería el campo de lo político, en el sentido abierto de la palabra, no simplemente en el del régimen político, sino en las relaciones políticas que tienen que ver con poder. Y en la parte inferior he querido colocar jerárquicamente subordinados esquemas societales y esquemas manageriales. Con ello lo que quiero mostrar es que no siempre toda la relación managerial se expresa en términos del poder político y social, y que no todas las relaciones societales recogen lo interpersonal. No sé si me hago entender, pero esa es más o menos la idea de lo que he querido mostrar en relación con esta tabla. Sigamos. Entro en la última parte de mi presentación. ¿Qué creo yo que es importante mirar como desafíos en la visión Foucaultiana para el management crítico en el que yo me inscribo? O sea, aquí estoy hablando más de una agenda de investigación que se viene desarrollando.
La primera cosa que creo que ha sido muy importante en estos años y seguirá haciéndolo es el lugar central de las prácticas administrativas y de los modos de gestión que, como ya lo citaba, Giddens desprecia, pero que es para quienes trabajamos en management, en organización, en temas de política pública, un asunto central, y donde la experiencia que tiene la obra Foucaultiana, la síntesis de los casos, de la etnografía, es por supuesto bastante significativa. Yo creo que aún falta muchísimo porque nosotros seamos capaces de documentar las prácticas. Yo personalmente, en el trabajo que llevo haciendo en la universidad, lo he querido hacer. He hecho libros de carácter teórico, como usted muy bien lo sabe, pero he hecho también muchísima investigación empírica de caso, en Cali, EPM, con puertos. Ahora estamos en temas de gestión territorial, y creo que es clave entrar a documentar las prácticas administrativas, los modos de gestión, a la manera como lo desarrolló Foucault, haciendo genealogía, haciendo estudios empíricos, para preguntarle a las prácticas y para a partir de las prácticas encontrar respuestas, y en eso yo soy un defensor de la recusación de los métodos especulativos o de configuración de teorías ad hoc, de carácter racionalista, que pues en el campo de la ciencia política siguen siendo muy dominantes, menos en el campo de las ciencias del management, que es más instrumental. Un tópico muy importante que Foucault descubrió en parte, no plenamente, y en donde otro autor contemporáneo de las primeras obras de Foucault sí hizo trabajos mucho más brillantes, los del propio Foucault, lo cito, Erwin Goffman, sociólogo norteamericano, es el tema que Goffman caracterizó como totalitarismo organizacional, describiendo desde los años 50 en los Estados Unidos de qué forma las organizaciones son siempre organizaciones que limitan la libertad de los individuos. Goffman hizo varios trabajos etnográficos y empíricos y luego teorizó sobre los mismos, sobre este tema del totalitarismo organizacional. Click en su libro del 2006 lo reseña y dice que un poco Goffman ha sido opacado por el enorme influjo mediático de Foucault, como lo decía Ibarra Colado, y lo cito en mi artículo. Ibarra dice que Foucault se convirtió en el final del siglo pasado en una suerte de ícono de la moda o de pensador fashion, ¿no? Que es muy propio pues, en las ciencias del management, y el tema del totalitarismo organizacional, que después tuvo otros desarrollos, pues digamos el trabajo de Goffman fue desconocido, pero creo que se puede intentar buscar una articulación de las dos visiones y trabajar este tema como un asunto de agenda investigativa, y que de hecho se ha avanzado en él. Un tercer tema que me parece importante, leyendo a Foucault y sobre todo su discusión sobre el capital humano y sobre la crítica que él hace del liberalismo austríaco de principios del siglo pasado en seguridad, territorio y población, es todo lo que significan las transmutaciones de la carrera laboral y profesional. O sea, el tema de la biopolítica y el biopoder visto desde la biografía de la profesión, del oficio y de las carreras, que Luhmann lo ha trabajado bastante bien. Y hay un punto que lo menciono simplemente por la agenda, pero que sobre él podríamos hacer una conferencia completa, es toda esta discusión que es muy rica en las últimas obras de Foucault sobre lo estratégico y lo táctico en la vida organizacional. A mi juicio, no tengo el tiempo ahora de hacer la presentación de lo que estoy elaborando, es bueno colocar en diálogo esta discusión Foucaultiana con las características, digamos, ortodoxas que tiene el management racionalista. Pero ustedes saben que el management se llama a sí mismo estratégico, o el mejor management, el dominante, porque se supone que tiene la capacidad de definir desde perspectivas de análisis instrumentales el devenir, la prospectiva, la estrategia del desempeño de las organizaciones en contextos pues, de incertidumbre, competitivos, etc., y de subordinar lo táctico a lo estratégico. En Foucault hay la idea de que tal subordinación no existe, y por el contrario que la estrategia es mucho más un asunto de táctica sofisticada o de táctica compleja que de verdadera estrategia. Pero este es un tema que simplemente lo menciono al hacer la reseña de la obra de Foucault para que ustedes lo tomen
como uno de los elementos de discusión. Paso a otro tema, dale, Diana. Bueno, aquí he hecho otra tabla, también con ayuda, que me parece importante para mirar el problema del poder en relación con los asuntos que estoy señalando. Una parte importante de los lectores Foucaultianos han interpretado su teoría sobre biopolítica en términos de dominación. El enfoque de Negri, por ejemplo, va muy en esa línea, el del propio Agamben. O sea, lo que Foucault nos daría cuenta en sus trabajos y en sus teorías es de qué forma las formas primordiales de dominación de la gubernamentalidad se dan a partir del dominio o del gobierno de la vida o de lo viviente, ¿no? Este es un tema que los que estudian más de política pública, como Carlos Vladimir, el propio Wilson, yo se los anoto, es muy fecundo en la política pública, porque Foucault, cuando empieza a hacer los trabajos que dan origen a la noción de biopolítica, está en grupos de psiquiatría, de estudios clínicos y de medicina social. Es desde la política pública sectorial, control de la población, políticas públicas en relación con enfermedad, con prevención. Foucault trabajó en clínica durante varias décadas, a la par que fue profesor, luego lo fue ya exclusivamente. Digamos, el gobierno de lo viviente no es una metáfora, ¿entienden? El gobierno de lo viviente es el gobierno desde la